Humanismo Digital con Joan Clotet. Sueño con hablar contigo de la locura, que miremos, digamos, con asombro la locura que hemos vivido en los años 2010, en la década 2010 y principios de los años 2020, de descontrol, en especial en la educación, y miremos como algo casi anacrónico, pues el hecho de que los menores pudieran acceder de forma descontrolada a dispositivos, lo consideremos un poco como si viéramos hoy en día pues una fotografía de un niño de 8 años o de 10 años fumando un cigarro, ¿no? O con una botella de vodka en la mano en el recreo entre clase y clase. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. La tecnología nos fascina y nos atrapa por igual. ¿Crees que la tecnología contribuye a unirnos o a desunirnos? ¿A dónde nos llevan los modelos de negocio actuales que buscan explotar nuestras vulnerabilidades con sus sofisticados y seductores algoritmos? ¿Qué espacio quedará para el ser humano en el futuro? ¿Hay algo que esté en manos de todos hacer para contrarrestar el poder tecnológico? Cuestionar a tiempo y con espíritu crítico nos ayuda. Y en eso contribuye desde hace años mi invitado de hoy. Diego Hidalgo ejerce varios roles en la vida, como escucharéis en su presentación inicial, pero el que más me interesa hoy es el de activista, que le mueve desde adolescente a ayudar a reflexionar sobre el impacto de la tecnología digital en las personas y la sociedad en su conjunto. En 2021, y como autor del libro Anestesiados, ya tuvimos ocasión de conversar en el capítulo 32 de este espacio, y hoy os emplazo de nuevo a escucharle con la excusa de su nueva aportación, el libro Retomar el control, una buena herramienta para ampliar conciencia sobre las pequeñas y grandes decisiones que tomamos a diario, de forma a veces demasiado inducida por algoritmos. ¿Estamos aún a tiempo de retomar el control frente a la tecnología? Os dejo con la conversación que mantuvimos con Diego al respecto de este tema tan relevante. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, encantado de estar contigo, Joan. Un placer escucharte la voz de nuevo porque hace ya un tiempo que nos vimos aquí, 2021, pasa el tiempo muy deprisa. Exacto. Y nos hemos conversado a través de correo, nos tenemos presentes, pero una conversación cara a cara, aunque sea a distancia, la verdad se agradece. Así que también, bueno, lo de siempre, gracias por aceptar la invitación, gracias por ser repetidor, eres de los pocos a los que os invito y volvéis a aceptar, con lo cual te lo agradezco. Pues pero es que he tenido la excusa perfecta con tu libro del que hablaremos ahora, ¿no? He tenido que escribir un segundo libro para que me vengas a invitar y para tener este privilegio. No, muy bien, muy bien. No, la verdad es que, bueno, el libro, te digo, es la excusa perfecta porque te leo, me gusta tu mensaje, creo que es muy necesario lo que planteas. Ahora explicaremos un poco, bueno, lo explicas tú, que eres obviamente el invitado, el protagonista y el autor. Pero bueno, tienes la ventaja de que ya, no sé si recuerdas, pero sabes cuál es la primera pregunta. Con lo cual, quien te escuchara ya hace un tiempo, pues a lo mejor no vas a decir cosas muy nuevas, eso ya depende de ti. Pero yo te la repito porque la primera y la última son siempre las mismas. Y es: ¿quién eres, Diego? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues mira, tengo la suerte de haber tenido varias vidas en las 2 décadas de relativamente breve trayectoria profesional que tengo, pero por un lado he sido emprendedor, he montado empresas como Amovens, una plataforma de movilidad compartida, de compartir coche, de varios servicios en torno al coche compartido, que vendí en el año 2015. He montado otras empresas en el sector digital y otras que no tienen nada que ver, como Pontejos, que es una empresa en la que restauramos edificios antiguos en España. Y luego, realmente, te diría que casi el hilo conductor o lo que me ha movido desde que soy adolescente es reflexionar y escribir sobre la tecnología digital, sobre su impacto en el ser humano y en la sociedad, desde una perspectiva muy amplia, digamos, una mezcla de filosofía, ciencias sociales y otras disciplinas que nos pueden ayudar a entender
hacia dónde nos lleva la tecnología digital, qué impacto tiene en nuestras vidas y con varias preguntas subyacentes. Te diría que una de ellas es saber si la tecnología digital contribuye más a unirnos o a desunirnos. Otra te diría que es cuál es el lugar del ser humano en un entorno en el que nos prometen que la tecnología lo va a hacer todo mejor que nosotros. Y varias preguntas de este tipo que desde hace unos años abordo en pues, mi primer libro, Anestesiados, del que tuve la suerte de hablar también en tu podcast, y más recientemente en Retomar el control, 50 reflexiones sobre nuestro futuro digital, que publiqué hace unas semanas en España y que que sale dentro de unos días también en Francia. Y bueno, pues esta reflexión y también este activismo en torno a estos temas, pues es lo que te diría más me ocupa hoy en día. Cuando hablo de activismo, pues también he lanzado, por ejemplo, iniciativas como el Manifiesto OFF este año, en 2024. Un manifiesto al que se han unido, que han firmado más de 300 personalidades, en las que te incluyo, de hecho, Joan. Gracias por lo de personalidad. Bueno, personalidades de todo tipo de entorno, del mundo pues académico, pero también empresarial, del mundo de la salud, de la educación, de la cultura, de la ciencia. Pues que han adherido a este manifiesto que suena, por así decirlo, una alarma sobre hacia dónde nos está llevando el modelo que actualmente predomina en la tecnología digital y que tiene, entre otros componentes, digamos, el hecho de favorecer que se exploten nuestras vulnerabilidades como seres humanos y que conlleva pues, toda una serie de riesgos de los que se habla, pero no de forma tan sistemática. Y en este documento pues, tratamos de sintetizarlo y de crear lo que espero que se convierta en un movimiento poco a poco para llamar la atención sobre estos temas y también para hacer propuestas concretas para responder a este reto. Y bueno, pues estos son y quizás por completar ya el perfil personal, pues por otro lado, aunque me siento un poco usurpador cuando lo comento así, pero soy diplomático, no soy diplomático de carrera, pero soy consejero en la Embajada de la Orden de Malta en Marruecos, donde paso la mayoría de mi tiempo y pues ejerzo una labor diplomática y humanitaria en esta organización muy singular que es la Orden de Malta. Fantástico. Quien te descubra hoy realmente pues tendrá la impresión que tuve yo, ¿no? Que es decir, te conocí por tu vocación y por ese perfil más de activista, como decías, que es vocacional, que no es una reacción a esta profusión digital, sino que viene de lejos, como nos dices. Pero bueno, está claro que es un hombre polifacético, muy activo. Y bueno, quien ya te escuchará en su momento, quien te descubra hoy, o sabrá también, el que sea fiel de este espacio, es que yo pongo siempre el foco en la persona. Muchas veces son personas que habéis escrito un libro, que es una buena manera también de dar un aperitivo de aquellas ideas o conocimientos que vale la pena que sean divulgados, y ese sigue siendo el mismo. Pero claro, la excusa es este libro que decías. En 2021 publicaste con Catarata Anestesiados, un título muy sugerente que ya llama... Yo creo que es un gran foco pones un buen foco en la conciencia y además de manera, te lo decía antes, justo antes de conectar, de una manera muy didáctica, muy clara, que eso creo que es muy necesario, ¿no? Es decir, ese poder seductor de la tecnología o de sus promotores hay que contrastarlo también con otras voces que también de manera amable nos inviten a reflexionar, pero les entendamos y nos inviten a la acción. Y me gustó mucho Anestesiados, pero bueno, vuelves a atacar, como decíamos, con Retomar el control. Este libro también con Catarata, no lo verás ahí porque la cámara hace aquí su magia, pero que me he leído este mes de agosto, que me ha encantado, que recomiendo muchísimo. Y yo quiero preguntarte sobre este libro, Retomar el control, si crees que estamos todavía a tiempo. ¿A qué te refieres con retomar el control? Y si crees que estamos a tiempo. Y te diría incluso si todos estamos a tiempo, sea cual sea nuestra edad, trabajo, visión respecto a lo digital. Bueno, primero, si hablo de retomar el control, es que creo que gran parte de la tecnología que tenemos en nuestras manos hoy en día se diseña con el objetivo de superarnos en diversos aspectos
y de tomar el control de nosotros, ¿no? Ya en este estado os trataba de mostrar cómo pues la tecnología tendía a tomar el control de nuestro tiempo, de nuestra atención, pero también, y quizás se hable menos de esto, de nuestras elecciones, ¿no? Condicionándonos de tal manera que nosotros no seamos conscientes, pero que nos orienta hacia pues, determinadas opciones en lugar de otras, en pequeñas cosas de la vida, pero también cada vez más en nuestras grandes decisiones, y todo esto sin que nos demos cuenta. Quizás cuando te hablaba como me preguntabas quién soy yo, un elemento que se me olvidó mencionar es que yo también soy mago, y he sido mago desde pequeño, desde adolescente, profesional desde la adolescencia, y siempre establezco analogías entre la forma en la que la magia actúa sobre nosotros y la forma en la que lo hace la tecnología digital. Ahora el formato radiofónico o podcast no se presta mucho a que hagamos algún juego de magia para ilustrar lo que quiero decir cuando hablo de analogía, pero existen numerosas formas, o sea, muchos parecidos entre ambos, ¿no? Y sobre todo, bueno, se habla mucho del control de la atención, porque los magos somos capaces de dirigir la atención de nuestros espectadores hacia un punto en concreto cuando realmente el truco se está operando en otro lugar. Pero también es importante entender que los magos muchas veces pues tomamos decisiones cuando realmente el público piensa que las está tomando libremente, ¿no? Y en mis libros en general pues trato de mostrar cómo estas elecciones que pensamos ser personales, a medida que nuestra vida va reposando sobre una matriz tecnológica y es gobernada por algoritmos, pues se nos tiende a escapar cada vez más, ¿no? Entonces, primero, hay esta constatación de pérdida de control que ilustro en varias de las 50 reflexiones que componen el libro. Pero me preguntabas más precisamente si todavía estábamos a tiempo para retomar el control. Eso es. Yo digamos que no soy ni optimista ni pesimista. Simplemente pues quiero o intento mirar la realidad de frente y creo que es imposible saber si estamos a tiempo todavía para retomar el control, pero te diría como con lo que ocurre con el cambio climático, tenemos la obligación moral y tenemos un interés absoluto en aprovechar esta pequeña probabilidad que todavía existe de que esto sea posible, ¿no? Y para hacerlo, pues creo que tenemos que actuar a la vez individualmente, porque como personas tenemos un interés en justamente que la tecnología no invada nuestras vidas y seamos nosotros los sujetos de nuestras vidas y de nuestras propias elecciones, y pues por ejemplo gestionemos nuestro tiempo según nuestra propia voluntad, podamos ejercer nuestro discernimiento con total libertad, pero también, y esos son unos mensajes clave, te diría, de retomar el control, lo tenemos que hacer de forma colectiva, ¿no? Y voy a coger un ejemplo concreto o un campo, digamos, que creo que cubre, que tiene una presencia importante en retomar el control, que es el de la juventud y la educación. Se ha hablado mucho en el último año y cada vez se está hablando más, afortunadamente, del impacto que está teniendo la tecnología digital, especialmente los smartphones, en la salud mental de los jóvenes y en otros aspectos de sus vidas, en el aprendizaje, entre otros. Y aunque cada vez más personas son conscientes de que es fundamental retrasar la edad, por ejemplo, a la que los jóvenes acceden a su primer smartphone, es muy difícil actuar de forma individual, y sabemos que cuanto más nos coordinemos, idealmente a nivel pues realmente de toda la población, pero a la espera de que existan leyes sobre estos temas, pues al menos hacerlo de forma colectiva, coordinándonos con otras personas, y retomo este ejemplo de retrasar la edad del smartphone, pues con otros en grupos de padres, a nivel de un colegio, para que todos los niños, todos los menores, digamos, tengan las mismas reglas, porque
es mucho más fácil, por ejemplo, hacer que tu hijo no tenga smartphone si ninguno de sus amigos lo tiene, que si es el único, digamos, de su clase o de su grupo de amigos que lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco uno de los mensajes detrás de retomar el control. Ujú. Y fíjate, te escuchaba y haces mención de un colectivo más vulnerable, que son personas más jóvenes. Como digo, siempre todos somos jóvenes, pero hay personas más jóvenes que tú y que yo. Tú no sé qué edad tienes, pero bueno, aparentas 40 y X Tengo y yo 40. 50 y X. Bueno, por eso digo, pues, no, todavía te echaba alguna de más todavía, no lo mereces. Y yo tengo pues 50 y pico largos ya y pensaba, quien te esté escuchando ahora, pues no es lo mismo que lo haga alguien, pues como yo en este caso de mi edad, que ha vivido durante décadas lo que supone la tecnología, la seducción y se ha ido identificando los riesgos con el tiempo, a alguien que sea muy joven, 20 y pocos años, nativo digital, con un iPad bajo el brazo que se dice, y muy activo digitalmente, que todavía no ha tenido ningún susto, ¿no? Imagínate a alguien, no sé si es el caso que se puede dar todavía, pero padres muy jóvenes, casi nativos digitales, que tienen niños ya. Entonces, ¿cómo crees que impacta cualquiera de las reflexiones de tu libro en alguien muy joven que no es consciente de los riesgos? ¿Crees que le alerta? ¿Crees que le asusta? ¿Crees que está inmune a estas cosas? ¿Nos tienen que pasar cosas algo graves para darnos cuenta de verdad? Bueno, primero de todo, creo que existen varios mitos, ¿no? En torno, por ejemplo, como usabas la palabra nativo digital, y hay un poco esta idea que todavía, vamos, a la que todavía creen muchas personas, de que en el fondo, pues para saber orientarse mejor en un mundo hiperconectado y con una presencia, vamos, una omnipresencia prácticamente de la tecnología, lo mejor en el fondo es haberse, vamos, rodeado, o sea, estar rodeado por tecnología o haber utilizado la tecnología desde muy joven, ¿no? Y en realidad, en varias entradas del libro, entre estas 50 reflexiones que componen el libro, muestro que, como dice Catherine Lecuyer, una gran especialista de estos temas, la mejor educación para un mundo conectado es una educación, es una formación, digamos, en la realidad, en lo real y en lo desconectado, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, en unas entradas hablo de las profesiones del futuro, ¿no? Siempre se nos vende, cada X años decimos, no, es que la profesión del futuro va a ser community manager, ¿no? Y unos años después se nos dice la Prompt engineer, va a sí. ser data scientist, ¿no? Data scientist. Pero en el fondo, cuando decimos cuál va a ser la profesión del futuro, muchas veces nos estamos refiriendo a la profesión del presente, ¿no? Y la realidad es que no sabemos cuál va a ser la profesión del futuro. Pero hoy, desde hace un año y pico o casi dos, desde que salió ChatGPT, muchas personas dicen, la profesión del futuro va a ser prompter, ¿no? Y esta idea de que el futuro va a estar en las manos del que sepa mejor pues entenderse con la IA y dar órdenes a la IA de forma más efectiva y productiva posible, ¿no? Y yo creo que es un error, y trato de argumentar que es un error pensar que o sea, incluso si esto fuera verdad y prompter fuera el trabajo, la profesión del futuro, creo que el que vaya a saber formular los mejores prompts, las mejores preguntas a la IA, será el que ha tenido una sólida formación transversal, humanista, que sepa pensar tomando distancia, con discernimiento, que haya desarrollado su sentido crítico, su espíritu crítico y que tenga también conocimiento del contexto, ¿no? Y que su formación amplia pues le dé claves para mirar la realidad en un contexto mucho más amplio, ¿no? También, y todo esto, pues sobre todo se obtiene no teniendo un iPad en las manos desde que uno tiene 3 años, sino con esta formación en lo real, ¿no? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, si hablamos de las fake news, de la desinformación, más allá de todos de todas las soluciones, digamos, técnicas que debamos aportar para este problema, creo que uno de los mejores escudos frente, por ejemplo, a un vídeo de deepfake y para distinguir si es auténtico o no, en el fondo es conocer el contexto. Es decir, si tú ves, por ejemplo, a una persona que puedes ubicar ideológicamente o que entiendes el contexto desde el que esta persona
se expresa en general y de pronto le debes decir algo que no corresponde nada a su pensamiento, pues se va a levantar tu especie de escudo crítico, vas a decir, vamos a ver, esto no estoy seguro de que sea verídico, ¿no? Y por lo tanto, creo que es erróneo pensar pues eso, que la mejor educación, digamos, para este mundo hiperconectado sea una infancia hiperconectada. Pero me preguntabas en general si es necesario un electroshock o no sé cómo exactamente formulaste tu pregunta. Te diría también que el problema, vuelvo a decir lo que comenté inicialmente, tiene que ver con el hecho que estos dispositivos y las plataformas que más se utilizan hoy en día están diseñadas directamente para superar nuestra voluntad y para establecer una relación asimétrica entre el usuario y la propia plataforma o el propio servicio que está usando, ¿no? Con lo cual a veces escuchamos, bueno, que, oye, una plataforma como TikTok se puede usar para bien o para mal y que en el fondo depende de nosotros o depende del adolescente o del niño a veces que lo usa, pues hacerlo bien o mal. Y esto es otra idea errónea y que puede ser también peligrosa porque decir esto es desconocer el hecho que la plataforma ha sido diseñada directamente para, por un lado, enganchar a este usuario, para aniquilar de cierta manera su voluntad. Y son plataformas que a medida que la inteligencia artificial que está detrás es más sofisticada, pues encuentra fórmulas, palancas para servirnos contenidos unos tras otros que están, vamos, cuya frecuencia, cuyo orden está optimizado de una forma muy, muy poderosa para que el individuo que está detrás no pueda desengancharse, ¿no? Y la realidad es que cuando vemos, por ejemplo, la evolución, incluso por cada plataforma en los últimos años de tiempo pasado detrás de cada una, pues este tiempo va aumentando cada año porque estas fórmulas van siendo cada vez más sofisticadas y van conociendo cada vez mejor a los usuarios que están detrás, con lo cual, conociéndolos, pues puede afinar, ajustar estos algoritmos para que tomen el control de su tiempo y de su atención, ¿no? Sí, muy interesante esto que dices, todo en general, pero me haces pensar en esta última reflexión de decir, claro, el boomer que lleva décadas lidiando con tecnología, en una vida más o menos activa, tiene mucho más rastro digital, no a nivel individual, sino que hay muchísima más información para personalizar servicios y para seducirnos. Y también pensaba en lo que te decía, ¿no? Cómo darnos cuenta, ¿no? Es igual, no hace falta ser licenciado es decir, estar formado en nutrición para darse cuenta que el azúcar tiene un efecto químico en el cerebro, ¿no? Y para mí la clave es darnos cuenta, ¿no? Cómo darnos cuenta. De hecho, en el libro, como apuntas ahí, además está estructurado de una manera, pues una serie de píldoras, decías tú, esas reflexiones, ¿no? Leo algunas de ellas, como aperitivo de las personas que nos escuchen, ¿no? Pero los riesgos de vivir en un hogar smart, mi nuevo amigo es una inteligencia artificial, un espía en la pulsera, Rumba, una aspiradora de datos, etcétera, etcétera. Y con cada uno de estas reflexiones, relatos, das que pensar. Y a mí el punto es, ¿qué nos impide luego pasar en acción? Si alguien te lee, realmente entiende, amplía mirada, le empieza, no digo a preocupar, pero decir, oye, me da que pensar el siguiente paso, que es decir, yo debería hacer algo. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas? Cuando nos damos cuenta que dedicamos 3 o 4 horas al día, ¿cuál es la barrera? Por muy seductora que sea la tecnología, ¿qué crees que nos impide? ¿No nos importa realmente lo suficiente cuando nos ponen delante de la cara lo que ya está pasando, de una manera además muy, muy gráfica? Mira, casi para responder voy a empezar con el principio de tu pregunta, en el que dijiste, bueno, no hace falta tener un doctorado en nutrición para saber que el azúcar, pues en exceso puede ser malo para nuestra salud, ¿no? Vale, no hace falta tener un doctorado en nutrición, sin embargo, sí es necesario tener un mínimo conocimiento de lo que supone el azúcar, de lo que es y cómo actúa sobre nosotros, y de cuáles son las cantidades razonables que se puede ingerir cada día, de los alimentos que llevan más o menos azúcar, de la diferencia entre el azúcar añadido y el azúcar natural, etcétera, ¿no? Y si cogemos el ejemplo de Estados Unidos y desafortunadamente de cada vez más de otros países, incluidos muchos países, por cierto, en vía de desarrollo, pues estamos ante una
próxima probablemente epidemia, y en Estados Unidos creo que ya podemos llamarla epidemia, de obesidad, ¿no? Y cada vez más de obesidad infantil, ¿no? Y en el fondo este conocimiento mínimo que tenemos que tener para tomar conciencia realmente de lo que supone el azúcar, pues no lo comparte una gran parte de la población, ¿no? Entonces, sí que, aunque no sea necesario tener un doctorado, pues creo que tenemos que acceder a un conocimiento mínimo de lo que supone, en este caso, la hiperconexión y retomar el control, entre otros libros y programas y contenidos, digamos, tiene como vocación, a través de todas estas píldoras, justamente de contribuir a esta toma de conciencia, porque creo que lo que necesitamos primero de todo es tomar conciencia. Y esto ya ha pasado, o sea, lo positivo y lo negativo es que ha habido muchos ámbitos, desde el tabaco hasta, pues como te decía antes, el cambio climático, por coger dos ejemplos muy distintos, e incluso volvamos también a la nutrición, donde pues realmente ves cuál es la diferencia entre el estado de no conciencia o de conciencia muy leve y realmente la conciencia mucho más marcada de lo que está sucediendo y los mecanismos que están detrás de pues efectos muy nocivos que estamos viendo, ¿no? Entonces, como creo que digo en algún momento del libro, en el que, por cierto, hago bastantes analogías justamente entre nutrición y tecnología, es que es como si partiéramos de un punto en el que estuviéramos desayunando, comiendo y cenando en un restaurante de comida basura, y, por otro lado, nos estuviéramos convirtiendo todos en obesos, y todavía nos costara establecer este vínculo de causalidad entre ambos fenómenos, ¿no? Entonces, y además, como ves a todos los demás que son obesos también, o que se van haciendo cada vez más obesos, pues tampoco tienes un electroshock así social, en el que te dices, bueno, soy distinto de los demás. Y como digo también en el libro, pues el problema de la epidemia, digamos, de adicción digital a las que estamos asistiendo, es que es socialmente aceptada. Bueno, uno de los problemas es que es socialmente aceptada, cuando realmente, justamente para salir pues de estados de adicción, pues muchas veces lo que te puede ayudar es el hecho de que no lo sea, ¿no? Entonces, primero de todo, toma de conciencia. Y luego vuelvo un poco quizás al tema de la acción colectiva, en el sentido de que, desafortunadamente, te diría que hasta hace unos años tenía todavía la esperanza de que individualmente pudiéramos llegar más lejos y pudiéramos retomar el control más fácilmente, o que esta toma de conciencia pudiera ser suficiente para almorzar, para lanzar un cambio suficiente. Y desafortunadamente estamos viendo que, debido a esta asimetría entre los dispositivos, las plataformas, por un lado, y nosotros por el otro, en el que las primeras o los primeros son cada vez más poderosos y nosotros no nos damos cuenta de que estamos en posición casi de inferioridad o de vulnerabilidad, pues desafortunadamente creo que vamos a tener que activar una parte regulatoria mucho más fuerte de lo que habríamos pensado. Yo no soy un enorme fan de la regulación en sí, o sea, es decir, para mí la regulación no es que me haya despertado una mañana diciendo, oye, ¿y qué vamos a poder regular hoy para satisfacer este afán de regularlo todo? Pero desafortunadamente, cuando vemos que pues de que los individuos no son capaces de afrontar un reto, y que estamos ante una auténtica, te diría, alerta sanitaria, ¿no? O sea, una situación de urgencia sanitaria, pues creo que a veces no tenemos otra que activar una parte regulatoria, en especial quizás en el aspecto de los menores, porque el Estado o las autoridades tienen una responsabilidad especial, digamos, a la hora de proteger a los menores, ¿no? Y creo que en el libro, sobre todo sobre el final del libro,
en unas entradas, una que se llama Prohibido Prohibir, punto de interrogación, en la que resumo toda regulación que en el fondo es muy similar a la que necesitamos, creo, para afrontar el reto tecnológico. Pues muestro que existen precedentes, pues no sé, desde el hecho que se obligue a los niños a ir a la escuela, de que estén prohibidas las drogas, de que esté regulado el tabaco, el sector del juego, la venta, el comercio de órganos humanos, incluso en los casos en los que la oferta y la demanda estuviera de acuerdo para realizar un intercambio, existe una edad de consentimiento sexual, aunque se trate de dos menores, etcétera. Se trata de mostrar que existe un arsenal, digamos, regulatorio en otros campos que se parece bastante al que necesitaríamos para abordar este reto. Y por otro lado, en otra entrada que se llama Beneficio de un cambio colectivo o dificultad de un cambio individual, pues me adentro un poco en esta necesidad, como te decía, de mayor coordinación. Uh-huh. Sí, me gusta mucho, muy de acuerdo contigo además, quizá en el planteamiento de decir, oye, esto no avanza a ritmo de regulación, pero tiene que aparecer a tiempo para proteger. Y también me gusta lo de aprender del pasado, eso no es nuevo. Si vemos un poco la curva de hasta qué punto el fumar o beber está socialmente aceptado hasta que ignoras los riesgos, tenemos un poco el síndrome de la rana hervida, ¿no? Que incrementa la temperatura grado a grado y no sabes en qué momento estás suficientemente incómodo para decir salgo, ¿no? Y detrás siempre hay intereses comerciales y, como dices tú, con mucha capacidad financiera y tecnología muy sofisticada para que sea un duelo pues muy poco equilibrado, ¿no? Mira, vamos a tocar un tema que antes apuntabas. Aquí, como sabes, hablamos de personas, de talento desde diferentes ángulos, y uno es la tecnología y este poder. Y decías lo del futuro o presente del trabajo, ¿no? Llevamos un par de años. Lo que ha ocurrido desde que tú y yo hablamos en este podcast ha sido, entre muchas otras cosas en el mundo, esta eclosión de la inteligencia artificial generativa, que da pie a mucho debate. Y la pregunta es corta, que es si a futuro, en tu opinión, sobraremos los humanos. Si esto va a avanzar de una manera tan amplia y tan sofisticada que en algún momento pues muchas empresas se plantearán para qué debería fichar a una persona. Lo digo sin plan exagerado, ¿no? Y si fuera el caso, hubiera el riesgo de ello, ¿qué está en nuestras manos hacer para evitarlo? Y te diría a nivel individual. Sí, bueno, pues agradezco la pregunta. De hecho, estas 50 reflexiones están subidas en 8 o 9 secciones, ¿no? Y una de ellas se llama precisamente ¿Sobraremos los humanos?, ¿no? Punto de interrogación. Y de hecho en Anestesiados existía un capítulo que se llama Obsoletos, punto de interrogación también, ¿no? Y creo que son las principales preguntas que nos debemos plantear. Y si nos la debemos plantear es porque creo que en el fondo, sin que nos demos necesariamente cuenta, una parte de la ideología que gobierna el sector digital nos quiere hacer creer que somos obsoletos, ¿no? De que ya no servimos para gran cosa y de que a medida que se vaya haciendo más sofisticada la tecnología, pues serviremos cada vez menos. Y creo que esto a veces puede ser muy atractivo, ese es el problema, porque cuando la tecnología nos permite hacer algo y que nos ahorramos algún esfuerzo y nos hace ganar eficiencia y ahorrar esfuerzos, pues en el momento podemos estar muy contentos, ¿no? Pero el problema es que las cosas que ya nos sirven para mucho, pues las solemos poner en un trastero, ¿no? Y las solemos, ya no las sacamos mucho y a veces incluso pues nos las tiramos a la basura, ¿no? Entonces, esta pregunta de ¿sobraremos los seres humanos? Muchas veces en realidad sí que se plantea, lo vemos en la prensa, en artículos, en semanales y demás, donde vemos preguntas sobre todo enfocadas al sector económico o productivo. Es decir, cuando hacemos esta pregunta muchas veces pensamos, oye, pues cuando haya robots en todas las empresas, que todo esté súper automatizado, y desde que ha surgido la IA generativa, y además sabemos que no son solo, que esto no se aplica solo a los trabajos más mecánicos consideramos de menor valor añadido, de conocimiento, pues un médico, un periodista, un artista, etcétera, pues vemos que podrían ser en parte reemplazados por algoritmos y programas de IA, ¿no? Pero yo
la llevo un poco más, o sea, a un terreno un poco más global, ya no solo de la esfera productiva, sino de todos los campos que componen nuestra vida, ¿no? Es solo preguntar, oye, si me prometen que un robot o una IA pudiera educar a mis hijos de forma más eficiente que yo, esto querría decir que me tengo que poner yo, por el amor a mis hijos, en un segundo plano y dejarle a esta IA o a esta plataforma o a este robot educarlos en mi lugar. En el fondo parece absurda esta pregunta, pero creo que está reculando el ser humano en muchos ámbitos donde nos habría parecido inverosímil hace tan solo unos años. Y detrás de esta lógica creo que existe una ideología de la eficiencia por encima de todo, ¿no? En el fondo creo que nos venden esta idea de que siempre hay que elegir la opción más eficiente y que lo que hay que hacer es optimizar todos los componentes de nuestra vida. El problema es que los seres humanos somos seres muy imperfectos. Y Stephen Hawking, ¿no? el gran astrofísico, decía ya sin la imperfección ni tú ni yo existiríamos, ¿no? Y entonces, queriendo un poco eliminar todas estas imperfecciones, pues sin darnos cuenta estamos eliminando mucho factor humano en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, sé que no es fácil poner el cursor en el lugar adecuado, pero el problema, creo, si aceptamos este paradigma de una vida cada vez más automatizada, repito, no solo en la esfera laboral o productiva, sino en nuestras vidas en general, en el sector de la educación, pero bueno, en nuestras relaciones sociales, en nuestras ciudades, en todos los ámbitos que en nuestros hogares, pues creo que si en el fondo, si aceptamos este paradigma de la eficiencia por encima de todo, pues conllevará necesariamente una deshumanización y una hiperracionalización pues que quitará sentido a nuestras vidas, porque en el fondo pues creo que lo que necesitamos los seres humanos para ser felices es encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Y simplemente llegar al punto final cada vez o cumpliendo con objetivos de forma instantánea, reduciendo los tiempos necesarios para llevar a cabo determinadas tareas a cero, pues nos puede poner al final ante una gran cuestión existencial de para qué servimos, ¿no? Y creo que, aunque no podemos en el marco de un breve podcast como este responder, digamos, a esta pregunta del millón, me parece necesario a nivel individual, para empezar, pues mantener, digamos, seguir haciendo cosas nosotros que la tecnología puede hacer por nosotros, ¿no? Para no atrofiarnos, para que no pase lo que ha pasado o lo que está pasando todavía pues con nuestros cuerpos. Sabemos que pues ahora teóricamente podríamos prácticamente no movernos del sofá, trabajar desde nuestro sofá, ver la tele desde nuestro sofá, pedir comida sin movernos de casa, etcétera, ¿no? Y también sabemos que el sedentarismo pues ha sido algo que tanto para nuestra salud como para nuestra mente ha sido muy negativo, y que no somos seres sedentarios, ¿no? Y entonces yo hablo de sedentarismo cognitivo, ¿no? El hecho que esta revolución pues nos lleva hacia un sedentarismo quizás más peligroso aún, que pudiera pues incluso llevarnos a una atrofia de nuestro espíritu. Total. Y además, el ejemplo que pones de delegar en el ámbito educativo, como padres en algunos roles, yo creo que es muy ejemplificador, ¿no? Es decir, aunque fuera posible, ¿qué podríamos o deberíamos hacer más los profesores, los padres, las madres o quien sea para que los niños sigan prefiriéndonos a nosotros, seres humanos, ¿no? A pesar de que seamos más lentos, más caros, más imperfectos, ¿no? Yo creo que tenemos espacio. Justamente lo que acabas de explicar, hay un ejemplo en el libro que también me resonó, entre muchos otros, cuando hablabas de futuro del trabajo y en esa pregunta que te hacía de qué está en nuestras manos hacer, y tú nos cuentas que sueles comprar un cupón de la ONCE. Y yo antes de continuar pensé, ahora nos dirá, bueno, a ver si me toca, y entonces ya lo decide yo, el dedicarme a otras cosas, pero no por necesidad. Pero no es exactamente por esto. Entonces, ¿puedes contarnos por qué compras un cupón de la ONCE físicamente, presencialmente? ¿En qué consiste ese hábito y para qué?
Mira, te lo agradezco, por cierto, porque me acabas de recordar que compré uno el otro día antes de irme de España y se me ha olvidado comprobar si me había tocado o no, ¿no? Y entonces, sí, lo que digo respecto a los cupones de la ONCE es que, bueno, para mí es una pequeña pues, tradición personal, como para mí, obviamente, como para millones de personas, ¿no? Y creo que el sentido que tiene comprar un cupón de la ONCE pues es acercarse a una persona que además, pues como sabemos, suele pertenecer a un colectivo vulnerable por su hándicap de un tipo u otro y pues usarlo como pretexto para tener una pequeña conversación. A veces cuando compras un cupón y otra persona está al lado, pues al final 3 o 4 personas terminan conversando y luego pues otro ritual es el de pues ir a esta misma persona para ver si te ha tocado un premio o no, o podríamos decir para comprobar definitivamente que no te ha tocado ningún premio, ¿no? Bueno, pues como digo, como yo paso mucho tiempo en el extranjero, me pasa a veces como ahora, que digo, oye, pues por cierto, antes de tirar a la basura, ya que no tengo la oportunidad de ver si me ha tocado algo o no, voy a ir a la web de la ONCE para ver si me ha tocado, ¿no? Y ahí cuando vas a la web de la ONCE, ves que no te ha tocado nada y te dice, oye, ¿quieres volver a jugar pero hacerlo online y comprar un cupón directamente? Y claro, esto yo creo que es un ejemplo de cómo la tecnología en pro de esta eficiencia de la que hablábamos hace un momento, pues te puede llevar a establecer procesos que, como dicen los anglosajones, defeat the purpose, ¿no? Es decir, se oponen al principio mismo por el cual existe una organización como la ONCE y su famosa lotería, ¿no? Es decir, que saltándose pues, este factor humano en pro de esta eficiencia que permite pues, reapostar. Es verdad que yo, por ejemplo, pues, estando en el extranjero, pues no compraría un nuevo cupón y no tendría esta posibilidad, pero es un caso, creo, para empezar, particular, y segundo, pero bueno, que aportaría eficiencia, ¿no? Es decir, pues oye, no tienes ni que salir a la calle para comprar este cupón, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo para mostrar que no siempre lo que sea técnicamente posible pues es virtuoso o tiene sentido, ¿no? Y creo de forma más amplia incluso, pues nos tenemos que dar cuenta de que la tecnología digital y algorítmica, diría, conlleva este riesgo de hacernos entrar en una espiral de eficiencia del que tal vez no veamos claramente cuál es el final, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo final. Es como decía antes, no movernos de casa, hacer todo a distancia, de forma contactless, effortless y delegar todo lo que nos hace más humanos. O debemos un poco cortar en algún momento pues esta espiral y aceptar que vamos a ser menos eficientes pero más humanos. Sí, creo que es un buen ejemplo en manos de todos y fuera con un cupón de la ONCE, fuera con muchas decisiones, está en nuestras manos el decidir cómo hacerlo. E incluso te diría, con un cierto juego de palabras, enriquecer también nuestra vida ese día con esa conversación, ayudar a una persona. Me parece fantástico. Un par de preguntas, Diego, por temas de tiempo, por ir cerrando, pero me gusta siempre que las personas se puedan llevar algo que les sea útil. Primero, se lleva una recomendación por mi parte leer el libro, que ya lo decía al principio, creo que ayuda muchísimo yo creo que invertir algo de tiempo en parar, leer, pensar y luego actuar. Entonces, unos pocos comportamientos desde tu punto de vista, no sabemos quién nos escucha, pero dos cosas que estén al alcance de todos, esa podría ser una, ¿no? Tomar una decisión de comprar algo por un canal no digital, ¿no? A pesar de que eso pueda ser aparentemente más eficaz o a veces incluso más barato, ¿no? Algo que podamos hacer todos en el día a día para seguir siendo protagonistas. Muy bien, pues mira, se me ocurre una entrada del libro que se llama Los objetos de un solo propósito, ¿no?
o los Single Purpose Objects, si cogemos sus siglas inglesas SPO. Lo que llamo objetos de un solo propósito son todos aquellos objetos desconectados que solo tienen un tipo de utilidad, como podrían ser, por ejemplo, pues los periódicos, los despertadores, los libros, las cámaras de foto que no sean la cámara del smartphone, y los relojes, toda una serie de objetos pues que poco a poco, o sea, que tienen una funcionalidad que poco a poco se ha ido concentrando en los smartphones y que hacen que muchas veces pues, nos hemos olvidado de ellos, ¿no? Y es verdad que en el libro en general pues les reprocho muchas cosas a los smartphones, ¿no? Y si tuviera que resumir esta crítica, te diría que por un lado los smartphones son máquinas, como dijimos antes, de captación de nuestra atención, que controlan nuestro tiempo y nos distraen. Podría citar muchas cifras, ¿no? De las veces al día que uno saca su smartphone sin una voluntad previa, etcétera, ¿no? Pero otro aspecto, el segundo, es que son instrumentos de vigilancia sin precedentes que aspiran nuestros datos. Y la tercera cosa es que son invitaciones a externalizar nuestras funciones cognitivas, nuestra memoria, nuestra orientación, y hacer cosas en nuestro lugar, haciendo que nosotros perdamos muchas veces estas funciones, estas aptitudes, ¿no? Y si pensamos en los objetos de un solo propósito, pueden parecer obsoletos, ineficientes, y podemos pensar, oye, pero no necesito un despertador si hay uno, por ejemplo, en mi smartphone. Pero en realidad estos pequeños objetos, y es una invitación además muy concreta que hago a la gente, porque en general tenemos todavía bastantes en casa, simplemente los tenemos un poco olvidados, pero un consejo sería, pues no los tiréis a la basura, no los pongáis en el trastero y tratad en la medida posible de reincorporarlos en vuestras vidas. Tratad de volver a poner un despertador que solo sea un despertador en vuestra mesita de noche, por ejemplo, en vez de usar vuestro smartphone, porque esto tal vez os ayude a que el último gesto antes de acostaros y el primer gesto cuando os despertéis no sea mirar vuestro smartphone, porque aunque en principio miraréis solo la hora o vuestra intención sea apagar el despertador, pues esto os invita al gesto siguiente, que es pues hacer toda una serie de cosas que nos distraen de lo importante de nuestras vidas, ¿no? Entonces esto sería una recomendación, digamos, individual, y luego si puedo hacer una recomendación más colectiva, concreta, Claro. pues tiene que ver con una iniciativa que acabo de lanzar hace escasos días, que se llama Por una escuela off, en la que hablamos de la digitalización de la educación escolar. En los últimos años ha habido un movimiento muy intenso de despliegue digital en los colegios, las escuelas, los centros educativos en general, y en realidad si escuchamos pues tanto las grandes organizaciones internacionales, la UNESCO, la OCDE, los expertos competentes que no dependen de la industria, autoridades sanitarias, autoridades de protección de datos, etcétera, deberíamos considerar con muchísima cautela este despliegue digital en la educación escolar, y además no parece que esté contribuyendo favorablemente, aunque sea al aprendizaje. Entonces existen poderosas razones por las que deberíamos realmente repensar, reconsiderar este despliegue en los centros escolares, la obligación, por ejemplo, de usar dispositivos para hacer sus deberes, etcétera. Y muchos padres me dicen, bueno, es que a mí me encantaría, porque ya soy consciente de lo pernicioso que es la hiperconexión para mis hijos, pero luego llegan a casa y necesitan dispositivos para hacer sus deberes y han estado ya conectados además una parte del día en su centro escolar, ¿no? Y eso es una enorme paradoja, y creo que cada vez más padres se están dando cuenta, y por eso junto a un grupo de personas firmantes del manifiesto OFF al que nos referimos antes, y a expertos en estos temas, hemos redactado esta carta que se llama Por una escuela OFF,
que puede firmar cualquier docente, director de centro, padre, cualquier ciudadano preocupado por este tema, y es una acción concreta con la que esperamos pues realmente iniciar un movimiento en este ámbito. Y la web, si me puedo permitir darla, es... Sí, por favor. Es offm.org, eso es la web del manifiesto OFF, repito, offm.org, y luego desde ahí, si ponéis /educación, o si vais a la pestaña por una escuela OFF, ya encontraréis esta carta que podéis firmar, como lo han dicho ya cientos de personas en los pocos días que lleva lanzada. Genial, súper interesante, Diego, muy interesante. Y bueno, todo esto lo pondremos también en las notas del programa para que quien le genere el interés pues pueda llegar a ello. Bueno. Última pregunta para cerrar. Te decía la primera, en la última ahora siempre hago la misma. Esta naturaliza en su momento porque la habría tenido que cambiar un poco, porque es ¿de qué te gustaría que habláramos tú y yo en 5 años? En aquel momento hubiera sido en 3 años, porque han pasado 3 años, pero como estamos a hoy, ¿de qué te gustaría que habláramos? Te pediría una respuesta algo breve, es decir... ¿De qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 5 años, 2029? Si te tengo que decir, a ver, pues quizás me gustaría, sueño con hablar contigo de la locura, que miremos, digamos, con asombro, la locura que hemos vivido en los años 2010, en la década de 2010 y principios de los años 2020, de descontrol, en especial en la educación, y miremos como algo casi anacrónico pues el hecho de que los menores pudieran acceder de forma descontrolada a dispositivos. Lo consideremos un poco como si viéramos hoy en día pues una fotografía de un niño de 8 años o de 10 años fumando un cigarro, ¿no? O con una botella de vodka en la mano en el recreo entre clase y clase. Genial, suena muy bien y además desde la satisfacción de haber podido contribuir cada uno desde su lado en que eso fuera posible. O sea, que ojalá que sea en 2009, si no antes, que tengamos conversaciones parecidas. Diego, quien te descubra hoy y quiere saber más de ti, además de todo lo que has dicho, que lo pondremos en notas del programa, ¿a dónde le referimos? ¿Tu web, tu perfil en redes? ¿Dónde le enviamos? Pues sobre todo te diría mi web, diegohidalgo.net. Te diría quizás la web del manifiesto OFF, que ya he nombrado antes, off.m.org. Luego yo, a nivel personal, únicamente uso LinkedIn, donde podéis buscar mi perfil, Diego Hidalgo de Meusois, y también pues otras redes, aunque eso tengo la suerte de tener un pequeño equipo que lo maneja por mí, pero bueno, pues en Twitter, en Telegram también, donde acabamos de abrir un canal. Muy bien. Estupendo. Pues todo eso figurará en el podcast. Por hoy tendremos que dejarlo aquí. Gracias como siempre, por el tiempo, por los conocimientos, por la invitación a pensar, por la magia, que también la tienes en lo que haces y se puede aplicar a lo que estamos hablando. Y nada, con ganas de volver a hablar de ti pronto. Seguro que antes de 5 años, eso está garantizado. Ya buscaremos la excusa. No tendrás que hacer otro libro, ya te lo digo. Pero si lo haces mejor, lo leeré con avidez. Pero por hoy tendremos que dejarlo aquí. Pues nada, agradecerte como siempre este tiempo y nada, mucha energía y mucho ánimo en esos proyectos que suenan realmente bien. Muchísimas gracias, Joan, un placer, y muchas gracias por tu podcast en general. Fantástico, gracias, Diego, un abrazo. Llegamos al final de este episodio que tú decidiste escuchar. ¿Hasta qué punto fue tu decisión plena o el resultado del poder algorítmico? Mi deseo es que haya sido tu decisión y que decidas también volver a escuchar futuros episodios. Gracias por tu tiempo y atención hoy. Si recomiendas el episodio en tus redes, contribuirás también a la conciencia colectiva sobre este tema. Gracias a los fieles oyentes que lo hacéis de forma habitual. La cadena de confianza es siempre más valiosa que cualquier algoritmo. Si nos descubres hoy, decirte que puedes saber más sobre mí en joanclotet.com y que espero reencontrarte pronto en un nuevo episodio de Humanismo Digital. Hasta entonces, cuídate mucho y eso incluye conciencia y distancia digital. Hasta pronto.